Muy buenos días. El día de ahora vamos a ver el tema acerca de las minorías étnicas. En las clases pasadas hemos estado viendo acerca de lo que es nuestra historia, ¿verdad? Nuestra cultura y de nuestros antepasados. La clase anterior vimos lo que era de nuestro antepasado de los pipiles, los cuales se situaban acá en El Salvador, y vimos los rasgos culturales, los cuales los identificaban. Y hasta ahora pues tenemos algunos rasgos que nos hacen diferentes y que venimos desde ese entonces pues transmitiendo de generación en generación esas tradiciones, culturas, hasta forma de hablar, ¿verdad? De los pipiles, y que ahora hasta nosotros pues mencionamos ciertas palabras. De igual manera pues vimos lo que son nuestros orígenes, es decir, de donde nosotros venimos, nuestra cultura, nuestras tradiciones, como nuestros abuelos, nuestros padres nos vienen enseñando, ¿verdad? Ciertas culturas y tradiciones que quizás nosotros en su momento no, desde pequeños, ¿verdad? La venimos desarrollando y en su momento no lo conocíamos. Hasta el momento que nuestros padres pues nos explican por qué se hacen, de qué manera se realizan. Entonces es muy importante el conocer sobre cada uno de nuestros antepasados y de nuestra historia, ¿verdad? Porque todos tenemos lo que es nuestra historia, y más que todo también parte de lo que es nuestro El Salvador, ¿verdad? Que también tiene su historia. El día de ahora, como les mencionaba, vamos a ver lo que es las minorías étnicas, que esas minorías más que todo se definen por grupos, que son colectivos, que se identifican a sí mismos, como también, por ejemplo, se identifican por los demás, ya que poseen claros criterios de valores y culturas, idiomas, raciales y también de procedencia geográfica. Poseen también ciertas combinaciones en criterios con la matriz del miembro colectivo, y comparten también lo que es un sentimiento común que definen así esa identidad, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, tenemos lo que son hay personas que aún hablan lo que es el náhuatl. Hay comunidades que protegen a los que son los indígenas de antes, donde todavía existen ciertas comunidades acá en El Salvador de personas que hablan el náhuatl, se visten como antes. También su cultura está más que todo arraigada con lo que fue nuestros antepasados, ¿verdad? Ya que ellos también eh, desde antes, pues sus abuelos, sus padres les enseñaron cómo era esa cultura, cómo era esa lengua. Y en sí, pues estas personas, aunque son grupos minoristas, es decir, grupos pequeños, no son tan extensos, porque la mayoría de grupos, si nosotros vemos, pues no hablamos lo que es el náhuatl. La cultura ya hasta se está perdiendo. Estamos teniendo culturas de otros países y no la nuestra, que la nuestra hasta nos la hemos olvidado, ¿verdad? Entonces estos grupos son de gran importancia, que hasta los derechos humanos, por ejemplo, lo han tomado en cuenta. Ciertos también, más que todo internacionales, han tomado en cuenta lo que son los grupos étnicos. En ese sentido, pues estos grupos pueden ser considerados también como pueblos, tribus o comunidades compuestas por la minoría de la población. Estos pues tienen función y una relación en estos grupos similares con el propio. Dan lugar a distintos tipos también de conflictos. Cada uno de estos pues tratan de que nadie, digamos, externo a ellos, pues los quiera cambiar y quiera pues trasladar su cultura a ellos. Entonces ellos siempre se mantienen con su propia cultura. Cuando existe lo que es una identificación por parte de, por ejemplo, del Estado u otra composición, llevan a cabo las minorías a implantarse de forma regional, racial, religiosa, lingüística o también de combinaciones. De esta forma, pues, sean menos o más cómodas. Existe un grupo de estos sistemas raciales, de estas minorías étnicas,
acá en El Salvador, como se los mencionaba, y hasta he visto lugares donde estos estaban situados, donde ellos vivían, pero ahora ya pues se han desalojado por quizás buscar mejores estilos de vida. Solamente en ese lugar se tiene lo que es un cartel donde decía pues, parte de los grupos étnicos de acá de El Salvador. También hay casos minoristas que se identifican por parte de su estado sobre su composición, por llevar a cabo estas minorías, ¿verdad? Implantar sobre la religión y esa forma racial. De igual manera, pues se identifican con mayor grado con algún estado o país vecino, con el que puede vivir de forma de asientos entre estos estados sin tener lo que es un predominio en ninguna de estas dos zonas. Este considerable pues un riesgo en conflictos en la situación donde esto lo provoca. Uno de los factores que también puede causar los conflictos en la etnia racial pues, es la línea controlada por el poder del Estado en los países. Es decir, muchos países o el Estado quiere implantar lo que es su cultura o quizás la cultura de todos, ¿verdad? O no dejar que practiquen algún tipo de costumbre o tradición. Entonces ese es un problema que ellos tienen. Además, pues se tiene también la falta de cuidado a estos grupos minoristas por parte del Estado. Los dejan a un lado y tratan de minorizarlos, no teniendo lo que es el cuidado necesario para estas personas, la salud, la alimentación, vivienda, todo esto, ¿verdad? Un sistema también jerárquico que son las etnias mayoristas que pueden coincidir con clases sociales. Los ejemplos de estos pues, pueden ser los negros, también en lo que se encuentra de Sudáfrica a Estados Unidos. En Estados Unidos también se encuentra muchos grupos de etnias, de razas, de forma lingüística diferente, también de su cultura que es diferente. Donde si hemos escuchado hablar acerca de estos grupos, cada uno tiene, por ejemplo en Estados Unidos, cada uno tiene su lado, ¿verdad? O sea, su establecimiento, por así decirlo, en cada país. Cada uno, por ejemplo, si llega un salvadoreño, hay como comunidades de salvadoreños viviendo en una zona, comunidades también de negros viviendo en la zona, en una zona, pues, por ejemplo, de asiáticos. Entonces, cada uno de esos tiene sus comunidades, son minorías, porque no es que todo el país, ¿verdad? Pero son minorías que se encuentran situados en ese lugar hablando lo que es diferente lengua, diferentes tradiciones y cultura. No es lo mismo que vengamos a hablar acá, digamos, en El Salvador y que la costumbre quizás de ir a comer pupusas los domingos. O por ejemplo que nosotros estemos acostumbrados o antes estábamos acostumbrados a lo que era comprar pupusas, casi que en todos lugares se veía un puesto de pupusas. En cambio allá en Estados Unidos no es así, no se ve este tipo de lugares, entonces ya se pierden lo que son quizás nuestras tradiciones o costumbres que nosotros tenemos. Pero los grupos minoristas también pues ayudan a lo que es pues establecerse en otro lugar y sentirse también, digamos, si nosotros nos queremos ir para allá, sentirnos como que estamos o estamos cerca de alguien que nos entiende, ¿verdad? Estos grupos también étnicos, que son los minoristas, tienen que ver también con su religión. Hay religiones que pueden estar unidas entre sí en un mismo lugar, pero no quiere decir eso que sigan las mismas ideas o la ideología de estas pues sean diferentes. En este caso pues también existen estos grupos minoristas, pueden ser minoristas como los cristianos, los musulmanes, que también son parte de esta religión,
Y en El Salvador pues también se da lo que es estos grupos minoristas religiosos, donde podemos encontrarlo pues en algunas iglesias y en parte, por ejemplo, la que es la religión de los evangélicos, que hay también diferentes ramas, ¿verdad? En esto, que son también grupos minoristas. De igual manera, pues estos grupos surgieron, por ejemplo, en lo que son los negros de Sudáfrica a partir a Estados Unidos durante la década de los 80 a los 90. Dieron lugar 4 conflictos de causas políticas de las minorías en Irlanda del Norte, también en Nicaragua y en España, relativamente con base de muchos análisis sociales que se observaban, implicaban también las minorías en la sociedad que ahora pues vivimos y las aceptamos, ¿verdad? Cada minoría pues tiene sus derechos, tanto como cualquiera de nosotros, y también sus deberes. También como estos tienen sus derechos de las étnicas, más que todo pues las minorías, que también la etnia, como bien sabemos y se lo venía mencionando, es esa comunidad humana que comparte lo que son conjuntos de rasgos, tipos de socioculturas, al igual que también las afinidades raciales. La palabra como tal proviene del griego evos, que es étnos y significa pueblo. Los grupos étnicos tienen en general un origen común, así como una historia y una tradición que los une como un pueblo, que se transmite de generación en generación. Su lengua, sus costumbres, sus usos, valores, creencias e instituciones, así como un conjunto de expresiones artísticas de forma de sus acervos culturales, es decir, la música, la danza, la poesía. Por lo general suelen ser habitantes originarios de determinados territorios, por lo que en ocasiones se ven obligados a declarar y o exigir lo que es soberanía sobre ellos para evitar ser desplazados o ser aniquilados por otros grupos étnicos invasores. Es decir, como les mencionaba, en Estados Unidos existen ciertos grupos étnicos, pero no ellos van a querer forzar a otros grupos a hablar su lengua, por ejemplo, a tratar de hacer lo que ellos hacen, la cultura que ellos tienen, o la vestimenta. El caso, por ejemplo, en Estados Unidos, que las personas también están obligadas, por ejemplo, si no se habla inglés, tienen que aprender inglés para poder desarrollarse allá en ese país, ya que la mayoría pues habla inglés. Entonces, ahí pues sí hace cierto conflicto, ¿verdad?, entre estos grupos minoristas étnicos, donde tienen que, al establecerse en ese lugar, tienen que, más que todo, tratar de seguir ciertas costumbres de esos lugares para, como les mencionaba, no ser desplazados por grupos étnicos invasores, o sea, otros de ellos, o los pobladores que han vivido por años de ellos. Hoy en día pues hay muchos países, sobre todo en Latinoamérica, que se han autodefendido y han también multiplicado las étnicas. Pues el Estado reconoce expresamente la cohesión de varios grupos étnicos en su seno, tal es el caso como Bolivia, México, Ecuador, Argentina o también Venezuela. Por su parte, la etnología también, que es una ciencia, estudia lo que es la causa y las razones de estas costumbres y de estas tradiciones que distinguen entre sí a las étnicas, mientras la etnografía, la disciplina que se encarga del estudio descriptivo de estas costumbres, tradiciones de los pueblos como tal. La etnología como la etnografía, que son ramas de la antropología. Pues el término también de etnia es como un sinónimo de raza, ya que la raza es un determinado factores biológicos.
mientras que la etnidad interviene en factores de índole sociocultural, es decir, la raza solamente quiere decir lo físico, el color de ojos, el color de piel, el color de pelo, o sea, no solamente estos grupos étnicos se encuentran solo los personas, digamos, en Estados Unidos, los altos, cheles, de ojos azules, solamente ellos están en minorías étnicas. O, por ejemplo, en los personas de color, no solamente ellos, sino que la etnicidad interviene también factores, como les mencionaba, socioculturales. Es decir, si yo me siento identificado con la cultura de algún país y sus tradiciones y todo eso, pues trato de estar en este grupo minorista. O por ejemplo lo que están en los asiáticos. Los que están, por ejemplo, en Estados Unidos y son asiáticos, muchos pues hablan otro idioma. Pero hay otros que tratan, aunque no sean de esos países, tratan de hablar ese idioma para poder pues tratar de incorporarse, ¿no? O porque les gusta, o porque por ejemplo yo me mudo a otro país y trato de saber su cultura, entonces ya estoy en estos grupos, ¿verdad? Tiene que ver sobre la sociocultura. La etnia y la raza no son conceptos equivalentes. La etnia se refiere a lo que es la comunidad que comparte una serie de rasgos socioculturales como la lengua, la cultura, la religión, las instituciones, los valores, usos y costumbres, así como también las afinidades raciales. La raza, en cambio, pues hace referencia a estos grupos que se subdividen en especies consideradas únicamente en aspectos biológicos, así como el índole físico asociado también a características fenotípicas de los individuos. Las étnicas, pues en ese sentido se diferencian en la raza, que son el hecho humano y la cultura, mientras que las razas son el hecho biológico y natural que se puede verificar en otras especies. La proliferación de lo que es la etnicidad o etnización de diversas acciones colectivas y discursos sociales que han dejado abierto lo que son ciertas interrogantes acerca de estos atributos de la propia etnicidad que los sustituyen a los centros de procesos de diferencias sociales. El texto pues aborda posibles usos de la noción de la etnicidad y esos derechos pues de las minorías étnicas, donde estos derechos son universales, civiles, políticos, sociales y culturales, como todos nosotros, ¿verdad? Donde estos pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo lo que son los miembros de las minorías. Los miembros minoristas étnicos deben gozar de lo que es la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en términos más que todo iguales junto con los de otras sociedades, sin discriminación de ningún tipo. Las minorías étnicas, pues ambas individuos pertenecen a las minorías étnicas y la mayoría pues de estas étnicas como un grupo también gozan de ciertos derechos humanos. Por ejemplo, los derechos humanos en cuestión que de las minorías étnicas se encuentra en lo que es específicamente ubicado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos internacionales, la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración de los Derechos de las Personas, estas personas pertenecientes a lo que son minorías nacionales, étnicas, religiones, o idiomas, y también ampliamente la adheración de tratados y de declaraciones internacionales de los derechos humanos. Los derechos, pues más que todo, que son algunos visibles, interdependientes e interrelacionados con lo que son estas minorías étnicas, son pues el derecho de las minorías étnicas de la no discriminación, exclusión, restricción o preferencia basada en raza, color, origen nacional o étnico,
idioma, religión, nacimiento o otros estatus, hasta económicos, el cual tengan también propósitos o efectos de deteriorar lo que es en pleno goce de los derechos humanos y liberar también los fundamentales. También tienen el derecho de todas las minorías étnicas a la no discriminación de todas las áreas a nivel de educación, empleo, acceso al cuidado de la salud, a la vivienda y servicios sociales. Es decir, cada uno de las personas que pertenecen a estos grupos étnicos, por ejemplo, los niños tienen derecho a asistir a lo que es una escuela. No les pueden negar el hecho de que reciban una educación y pues por parte del Estado, ¿verdad? Donde estas pues no les puedan también negar lo que es un empleo a las personas que quizás el dueño o jefe del lugar sea o no pertenezca a este grupo o no conozca o no acepte estas minorías, pero por eso no quiere decir que a esa mujer o a ese hombre pues lo va a denigrar y no le va a dar el empleo, pues todos tienen derecho de obtener lo que es un trabajo y de trabajar por él. También pues el derecho de cada miembro de las minorías étnicas a un reconocimiento equitativo como personas ante la ley, la igualdad ante la corte y la igualdad en la protección de la ley. Es decir, no porque permanezcan o pertenezcan a lo que es un grupo menor que otro, por eso se les va a dejar de lado, ¿verdad? Se les va a quitar lo que es la protección y no se les va a ejercer sus derechos. También el derecho de todos los miembros de que las minorías étnicas a participar efectivamente en la vida cultural, religiosa, política, social, económica y pública. Es decir, todos estos grupos pues tienen este derecho de si quieren transmitir o hacer lo que es su cultura, pues lo pueden hacer. Nadie los va a ofender, a tratar de denigrar o hasta tratar de maltratar, ¿verdad? Por el derecho al goce de esa o de realizar la cultura, a realizar su religión, su ideología política, hasta su economía. También el derecho a cada miembro de las minorías a la libertad de asociación. Es decir, ningún estado va a obligar a alguien a asociarse a un grupo, pero también ningún estado va a obligar a una persona al que se deshaga de este grupo étnico. O sea, todos van a estar libres, o más que todo, todos son libres de asociarse. También el derecho a cada individuo de las minorías étnicas de existir. El derecho de cada miembro de las minorías étnicas a estar libres de genocidios o limpieza étnica. Pues en tiempos de la guerra hubo acá en El Salvador varios genocidios de grupos que se pueden llamar étnicos. Y no solo en la guerra, sino que también, por ejemplo, la llegada de los españoles, donde también existía un grupo étnico con su propia religión, costumbres, raza, idioma, y trataron pues de más que todo minorizar lo que era este grupo. Y hubo un genocidio y una limpieza étnica. Entonces ya en este tiempo ya existe un derecho a eso, donde el miembro de las minorías está libre de este genocidio, es decir, nadie puede maltratar o matar a muchas personas, que es lo que quiere decir un genocidio. El derecho también de cada miembro de las minorías étnicas para el goce y desarrollo de su propia cultura e idioma. También el derecho de cada miembro de minorías étnicas para establecerse y de manera propia a ciertas escuelas o procesos de capacitación y establecimiento de instituciones educativas. Para enseñar lo que es recibir capacitaciones en sus propios idiomas maternos. El derecho también de cada miembro de las minorías étnicas a participar en la toma de decisiones y políticas concierte a su grupo y a su comunidad en ámbito local, nacional e internacional. Eso pues tiene que ver también con los derechos de la diversidad y a la igualdad que se les da a ellos.
Entonces es muy importante acerca de estas minorías étnicas que también en nuestra sociedad existe. Nos vamos a quedar hasta acá y vamos a entrar a un nuevo tema el siguiente día. Gracias y buen día.